10 de la mañana con 15 minutos, se retira el abogado del congresista Edwin Donaire. Ha tenido más de 45 minutos de tiempo para sustentar la defensa del parlamentario de APP. Se trata del abogado Julio Salomé Castro. Hay que indicar que no está presente el congresista Edwin Donaire. Para dar inicio al debate, tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. Con relación a este caso, señor presidente, podemos decir lo siguiente. Nosotros, durante meses, hemos estado defendiendo, como bancada, la legalidad, señor presidente. La legalidad enmarcada en la Constitución Política del Perú y en el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley. ¿Y qué hemos recibido a cambio? Calumnias, difamaciones, incluyendo de los medios de prensa, en la cual se han hecho todo tipo de especulaciones, que estamos blindando al congresista Donaire, que nosotros hacemos cálculos políticos, que si él ha votado el 92% de las veces con nosotros, entonces nosotros estamos preocupadísimos y tenemos que apoyarlo, y etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de mentiras y falsedades, señor presidente. Nosotros como bancada lo que hemos hecho es defender valores y principios establecidos en la Constitución Política del Perú y establecidos en el reglamento del Congreso. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Lo que pasa es que a la gente, hay gente que le molesta pensar de que en esta bancada hay principios y valores. Eso es lo que les molesta. Entonces especulan hasta el día de hoy en un medio de prensa a nivel nacional, radio y televisión, especulando 92%, que no sé qué, que no sé cuántos, falsedades, y en la cual nosotros hacemos mención, por ejemplo, del artículo 25, que muchos ni siquiera lo quieren leer. Dice lo siguiente: cuando un congresista, cualquiera de nosotros, es reemplazado por el accesitario, en caso de muerte o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones, o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional, o que haya sido condenado mediante sentencia firme, no una sentencia en primera instancia, o a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario. Y yo, en beneficio de quien no está acá, el congresista Donaire, puedo decir con certeza, con limpieza de corazón, nunca el congresista Donaire me ha llamado o ha llamado a alguien de esta bancada para que lo ayuden. Nunca, nunca hemos hecho cálculos políticos con él, nunca hemos hecho especulaciones como las que se han hecho acá, señor presidente, y ahí en los medios de prensa. Nosotros actuamos en base a valores y principios, y hoy estamos frente a una sentencia firme. Por lo tanto, Tiempo adicional. Muchas gracias. Por lo tanto, Fuerza Popular votará a favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, porque estamos en una situación diferente de meses anteriores. Ahora estamos en una sentencia firme, señor presidente, y esto nos avalan constitucionalistas y distinguidos abogados que han sido inclusive presidente del Congreso de la República. Gracias. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hemos escuchado atentamente la defensa por parte del congresista Donaire, que ha ejercido su abogado. Pero nosotros tenemos que ceñirnos estrictamente a la Constitución. Nosotros no somos una instancia de revisión de un fallo judicial. Claramente la Constitución señala, señor presidente, en su artículo 139, inciso 22, que los fallos del Poder Judicial son, en el artículo, inciso 3, son irrevisables. Nosotros no somos una instancia. Es más, en lo que refiere, señor presidente, a nuestra
prerrogativa de levantarle o no la inmunidad, nosotros tramitamos ante una solicitud de la Corte Suprema para que se le levante la inmunidad de proceso. Y no es cierto que haya dos tipos de levantamiento de inmunidad, de proceso y de arresto, es una sola, de proceso. En el proceso ocurre también que se puede dar medidas de arresto provisional o arresto definitivo o sentencias. Es un problema de un poder independiente como es la Corte Suprema. Señor presidente, eso es lo que tenemos que resolver. La Corte Suprema ya solicitó en su momento, nosotros debimos hace mucho tiempo autorizar el levantamiento de la inmunidad para que se le procese y, de ser el caso, que se le arreste. Pero se ha preferido esperar a que haya una resolución de la Corte Suprema en condición de segunda instancia, que se ha producido hace menos de una semana y ahora recién Fuerza Popular dice. Y el otro elemento, señor presidente, que tenemos que agregar, el congresista, por su intermedio, Carlos Tubino, con todo respeto, dice que nunca han protegido. No es cierto, señor presidente. Tenemos que tener una conducta uniforme. Yo sostengo, señor presidente, que, por ejemplo, cuando se ha actuado para suspender y reemplazar a los congresistas que antes eran de Fuerza Popular, me refiero a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, se actuó con celeridad, se le suspendió. Y se le suspende indefinidamente, señor presidente, cuando el Tribunal Constitucional ha señalado claramente que una suspensión administrativa de esa índole no puede exceder del plazo máximo que permite la Constitución, es decir, 120 días. Los señores Kenji Fujimori, Ramírez y Bocángel no tienen siquiera, señor presidente, una acusación del Ministerio Público y ya están reemplazados. Y ahí sí, señor presidente, esa parte de la realidad no la quiere ver por su intermedio el congresista Carlos Tubino, porque sinceramente sí tienen un cálculo electoral político de votos, señor presidente. Tiempo adicional. Para terminar, señor presidente, nosotros no nos alegramos de las enfermedades, ni las desgracias, ni las órdenes de detención de nadie, señor presidente. Es muy humano no alegrarse de ello, pero sí queremos, señor presidente, que se actúe conforme a ley. La ley dice, señor presidente, con el cual fue juzgado el señor congresista Donaire, que las detenciones dictadas en primera instancia se ejecutan. Que posteriormente se haya cambiado el Código de Procedimientos Penales es otra cosa, pero debían ejecutarse hace buen tiempo, señor presidente. Vamos a votar como Nuevo Perú, y entiendo la mayoría del Congreso, porque se le levante la inmunidad de proceso y por consiguiente se autorice su arresto. Nos guste o no nos guste, eso es lo que corresponde. Hay otros 10 coacusados. Hay aproximadamente 40.000 presos en el país que no tienen sentencia de los 75.000. Para que concluya, por favor. Podríamos, como Congreso, revisar esta institución, pero, señor presidente, tenemos que partir que todos somos iguales ante la ley, nos guste o no nos guste. Gracias. Por alusión, congresista Tubino tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Quintanilla hace un discurso populista, señor presidente, y sobre todo confunde como buen abogado, lo respetamos como abogado, y hace su trabajo. Y entonces nos trata de confundir. ¿Qué tiene que ver un caso como el que él ha mencionado, que se vio en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, con un caso que hemos visto en la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad? Absolutamente nada. Pero como buen abogado lo menciona y confunde. Así que lo respetamos como abogado, pero estamos totalmente en contra con lo que ha dicho. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. Gracias, presidente. Como vocero de esta bancada a la cual pertenece el congresista Edwin Donaire, queremos expresar en este pleno que nos duele este momento. Nos duele un momento difícil en que un amigo, un compañero de trabajo, pase por este trance tan difícil. Una persona
que seguramente ha tenido y tiene muchos errores, y quizás por los cuales hoy tenga que responsabilizarse, pero también ha tenido y tiene grandes virtudes. No ha sido un soldado más, ha sido comandante general de las Fuerzas Armadas, espada de honor, y creo, por lo menos en estos 2 años y medio que hemos compartido con él este trabajo congresal, lo hemos visto siempre comprometido con las causas de los más necesitados. En esa línea, y valorando sus virtudes, reconozco y valoro las palabras expresadas por el representante y el vocero de Fuerza Popular, que hidalgamente señala que el congresista Donaire jamás le pidió en este caso particular un apoyo como bancada. Eso es también digno de reconocer, porque nosotros, a pesar de ser miembros de su bancada, tampoco recibimos ningún pedido de apoyo por parte de él, ningún apoyo sobre la mesa. Jamás se acercó a decirnos: apóyeme en esto a cambio de algo. Muy por el contrario, siempre solo nos pedía la oportunidad para ser escuchado y defender lo que él consideraba su verdad. Incluso habiendo tenido un primer ministro como parte del gobierno y siendo un integrante de nuestra bancada, y aquí está presente el colega Villanueva, él también me dice: cuando estuve de premier jamás se acercó a pedirme un favor para interceder por él en algún órgano del Estado. Eso creo que también es importante reconocer, no solo sus defectos, sino también sus virtudes. Y en ese sentido, señor presidente, nosotros la verdad que esperábamos que el Poder Judicial pueda considerar los medios probatorios que él consideraba no habían sido actuados y que estaban vulnerando sus derechos y en el debido proceso. Teníamos la plena confianza que el general Donaire pueda demostrar su inocencia en el Poder Judicial, pero esto no ha sido así, lamentablemente. El Poder Judicial se ha pronunciado en última instancia, condenando al congresista Donaire, y por lo tanto lo correcto es acatar esta sentencia emitida. Sentencia que, a pesar de lo expuesto hoy por su abogado defensor, tiene serios vacíos y contradicciones. Creo que este no es el espacio, como ya lo han dicho. Tiempo adicional. Creo que este no es el espacio, presidente, para hacer alguna revisión jurisdiccional sobre el caso. Por eso, finalmente, como un grupo parlamentario democrático que somos en Alianza para el Progreso, respetuosos del Estado de Derecho, respetuosos de la independencia de poderes y del debido proceso, acataremos el alcance de esta resolución y votaremos apoyando el levantamiento de inmunidad del congresista Donaire. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Presidente, muchas gracias. Soy autorizado por mi vocero titular, obviamente que vamos a votar a favor de esta solicitud, pero quiero hacer, presidente, algunas reflexiones que tienen que ver con el respeto que debemos tener a esta institución, a las cuales no hemos venido de favor ni por una designación a dedo, sino por el voto del pueblo, que ha querido que seamos sus representantes. En un tiempo donde primero te detengo, luego te destruyo mediáticamente y luego te investigo, en un tiempo donde ahora en ciertos sectores se practica una justicia plebiscitaria, creo que el Parlamento tiene que rescatar una garantía que es institucional, no es personal, que es la inmunidad. En las democracias sólidas, modernas, donde las autonomías de los órganos funcionan y se respetan, de repente este tipo de garantías no son ya necesarias, como algunos lo plantean. Por ejemplo, la Constitución del 93, que todavía está vigente, habla de los contratos leyes para garantizar la estabilidad económica de los inversionistas. Se hizo en un contexto en que la economía no era estable como ahora. Ahora de repente resulta innecesaria. Y yo digo esto, presidente, porque a veces nosotros, de repente por ese encono político, nos sumamos a los arrestos de aquellos que presionan para que el Parlamento se pronuncie.
Fíjense, han pasado 8 meses para que la Corte Suprema se pronuncie definitivamente. Y yo concuerdo con lo que dice el congresista Mulder y lo que ha sostenido el congresista Tubino. 8 meses para resolverlo. Pero a nosotros nos han querido que resolvamos de un proceso en curso. No es verdad lo que han dicho algunos congresistas de izquierda, que inclusive el Parlamento dice que a congresistas que recién nos han acusado lo hemos desaforado. Ese es el antejuicio, no tiene nada que ver con la inmunidad. Aquí estamos ante un caso en que tenemos que hacer una reflexión profunda. La presunción de inocencia acompaña, indistintamente sea parlamentario o no, a todo ciudadano desde que se inicia un proceso hasta que termina. Y para que la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, que está vinculado al artículo 1 de la Constitución, la persona humana es el fin supremo de la sociedad, no al contrario. Entonces, para que la presunción de inocencia, que es un derecho humano constitucional, pueda ser derrotado, es evidente que la justicia del Estado tiene que tener sólidos fundamentos y que las decisiones que vengan acá al Congreso tienen que ser resoluciones de cierre, no en curso. Entonces, a nosotros nos han querido empujar, sí que no le levantamos, y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad ha actuado con celo, cuidando el mandato de la Constitución. Podemos abandonar la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional de los seres humanos, podemos abandonar el derecho a la doble instancia que debe tener todo ciudadano cuando es procesado. Entonces, lo que nosotros hemos venido reclamando es lo que el sentido común y el ejercicio de representantes en un Estado democrático de derecho tienen que reclamar, tiene que haber una resolución firme. Hay gente que de repente no cree que parte de la dimensión humana, la personalidad, que viene a ser un valor tan importante como la vida, hay que defenderla. La persona es inocente hasta que no haya una decisión final. Y hoy se da una decisión final. Y tenemos que hacer muchos cambios, presidente. Yo he presentado un proyecto en la Comisión de Constitución que tiene cerca de 2 años para precisar los alcances del artículo 16 del reglamento. Entonces, hoy, fíjese usted, mire para que vea lo paradójico. Hemos escuchado el gran esfuerzo que ha hecho nuestro colega, el congresista Donaire, de haber contratado un abogado para que nos venga a hablar sobre temas del proceso. Primero que eso tenemos que corregirlo del reglamento, fíjese usted. No tenemos el don de la ubicuidad, nadie tiene el proceso a la mano. Nos han hablado de los vales, la gasolina. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, presidente, es, y ojalá que usted pueda impulsar antes que termine su gestión como presidente, que podamos hacer estas modificaciones. Hay que ser más expeditivo el procedimiento de levantamiento de inmunidad, porque lo que tenemos que hacer acá es escuchar al abogado, a la defensa, si se cumplen los supuestos que establece el artículo 16 del reglamento por el cual autoriza el levantamiento de inmunidad, si no se le ha permitido el debido proceso, si se le está discriminando por razones de raza, o religiosas o de otra índole, pero no nos podemos pronunciar sobre el fondo. Me da mucha pena porque 45 minutos hemos escuchado al abogado, pero nadie podía, por más buena fe que tenga, entender, porque no tenemos el proceso en la mano y no nos podemos pronunciar sobre eso. Y la gran discusión... Tiempo adicional. Y la gran discusión va a ser, presidente, es que el reglamento, cuando se ha dicho que nosotros estamos incumpliendo el reglamento es muy claro. Ya en el artículo 16 se establece de que la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, dice, salvo aquellos iniciados ante autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. Esta solicitud no pretendía, el Congreso cuando ha rechazado el levantamiento, no pretendía paralizar ni suspender, sino aquí lo que tenemos que hacer es agregar que la inmunidad no alcanza aquellos procesos anteriores a la condición de congresista, los cuales no se paralizan, no se suspenden y no se ejecutan. Porque aquí estamos ante una resolución de cierre de un proceso. Entonces estamos hablando de la inmunidad de proceso, de arresto. Estamos hablando de la... Para que concluya, por favor. Estamos hablando de la inmunidad de arresto, no de la de proceso. No la de proceso. Por eso, presidente, dejo esta reflexión, porque es muy fácil aplaudir, sumarse al coro de tratar
de querer afectar la línea básica de lo que debe ser la garantía institucional de un Parlamento que tiene que restablecer su autonomía para que siga cumpliendo el rol que cumplen los parlamentos en el mundo moderno. Por eso, presidente, haciendo esa reflexión de tipo constitucional y reglamentaria, nosotros... Para que concluya. No nos podemos pronunciar sobre el fondo, no es materia de discusión. Y lo que sí ahora, que ya hay una resolución firme, el Congreso tiene una decisión que tiene que estar acorde con lo que establece el reglamento y lo que dice la Constitución. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Arana. Buenos días, señor presidente. Buenos días, delegación nacional. El país entero está pendiente de esta decisión del Congreso, porque en realidad es una decisión que atañe a varios problemas estructurales, institucionales, en los cuales el Congreso incluso podría haber estado incurriendo en falta frente a sus obligaciones o frente a la necesidad de cumplir cabalmente su responsabilidad, presidente. Y yo quisiera, desde el Frente Amplio, es conocida la forma como hemos mantenido nuestra votación permanente, en este caso en la comisión, en la subcomisión, relacionado con el tema del caso del congresista Edwin Donaire. En principio, presidente, no es verdad que solo la razón por la cual se ha dilatado tanto este proceso ha sido porque se quería esperar que hubiera una sentencia firme en segunda instancia. Eso no es verdad, presidente, ¿no? Si acudimos al diario de debates y las actas de la comisión, hay que recordar, y yo soy parte del Frente Amplio como delegado en esta instancia, es que se señaló que en el caso de que se acogiera el pedido del Poder Judicial de levantamiento de inmunidad, lo que se estaría haciendo era afectar y aceptar un ataque a las Fuerzas Armadas. Ese fue el argumento que se usó, presidente, en la comisión. Que de aceptarse el pedido del Poder Judicial en un caso de delito común, se estaría aceptando que había un ataque a las Fuerzas Armadas. Y eso no es verdad, presidente, porque como miembro del Frente Amplio tuve que recordar en esas sesiones que no todos los militares, no todos los policías, como tampoco todos los políticos son corruptos o están inmersos en delitos comunes. Y que había que atender las razones que estaban llevando al Poder Judicial a plantear el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para, en este caso, proceder al arresto. Y en ese sentido, presidente, si queremos honrar la verdad, sí ha habido un afán de blindar y de prolongar la decisión de la Comisión y del Congreso sobre este tema. Y es por eso, presidente, que el propio Congreso se dispara a los pies frente a la ciudadanía en torno a su credibilidad. Acá no podemos aceptar la hipótesis de que no hay una conspiración contra el Congreso. Si el Congreso se halla tan desacreditado es por nuestra propia actuación, presidente, y el país lo sabe. Es por las veces que en algunos casos buscamos... Tiempo adicional. Gracias, presidente. En algunos casos buscamos ser expeditivos y en otros demoramos y tenemos lentitud. En este caso se devolvió porque el expediente no estaba bien foliado, se le devolvió al Poder Judicial. En otro caso porque había que pedir opinión de la Comisión de Constitución, cosa que no era usual en los usos de esta comisión. Y todo eso se ha hecho para dilatar el proceso. Así que, desde el Frente Amplio, que hemos sido consecuentes desde el inicio en el tema de señalar que aquí había que levantar la inmunidad parlamentaria, ahora nos ratificamos con nuestro voto de que así hay que hacerlo, presidente. Pero hay un tema anterior, presidente. Los partidos políticos tenemos que hacer un mea culpa de cómo estamos fallando en la selección de candidatos que van a llegar a tener cargos de representación política. Todos los partidos políticos. Porque no es posible que personas que hayan tenido delitos comunes cometidos antes hayan sido designados
para poder ser miembros de una representación nacional. Y allí los partidos políticos estamos fallando, y también tiene que ver con el descrédito que ante la ciudadanía tenemos las organizaciones políticas. Y el Congreso está en falta, además, presidente, y yo le voy a pedir, como miembro de la bancada del Frente Amplio, que usted interponga sus buenos oficios y oficie a la Comisión de Constitución para que por fin se establezca la mesa técnica para mirar el tema de la inmunidad parlamentaria. En la presidencia de la congresista Luciana León, aprobamos hace meses que se haga una mesa conjunta para ver los temas de inmunidad parlamentaria con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Ministerio Público, con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Poder Judicial, con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso y también con la Comisión de Constitución. Pero, presidente, ese pedido lleva meses, ese pedido lo ha hecho el Frente Amplio, porque está existiendo doble criterio, o un criterio por lo menos no armonizado, entre los criterios del Poder Judicial y los del Congreso de la República. Y la inmunidad está siendo vista como inmunidad para la impunidad, y eso es inaceptable, presidente. Y hay un acuerdo Tiempo adicional. Gracias, presidente. La presidenta de la Comisión de Levantamiento le ha trasladado a la presidenta de la Comisión de Constitución, y yo mismo, en calidad de participante en ambas comisiones, hice el pedido y conseguí que se aprobara efectivamente que esa mesa técnica se estableciera. Y, presidente, eso no ha ocurrido. Y entonces yo entiendo que hay temas prioritarios y prioritarios, pero no puede ser, presidente, que se venga postergando el tema de la falta de capacidad para poder armonizar criterios entre el Poder Judicial y el Ministerio Público y el Congreso de la República. Y por eso, presidente, el Congreso está en falta, la Comisión de Constitución está en falta, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad ya aprobó ese pedido hace meses y no se implementa, presidente, y por eso tenemos que pedirle disculpas a la ciudadanía, a los electores, cuando el Congreso está en falta, cuando toma acuerdos y no se implementan, presidente. Por último, presidente, yo creo que es muy importante señalar cuál es el criterio, además, que nosotros manejábamos el Frente Amplio para pedir que se levantara la inmunidad parlamentaria con anterioridad. Para que concluya, por favor. Se estaba violando el principio de igualdad ante la ley, presidente, porque en este caso, no nos olvidemos, había 9 altos funcionarios del Ejército, altos mandos del Ejército, que ya habían sido sancionados. Y sin embargo, aquí hemos escuchado a la defensa legal venir a decir que no se habría respetado el proceso, no se habrían actuado las pruebas, cuando en realidad ahora en segunda instancia y de manera tardía el Congreso de la República está reaccionando, presidente. Saludamos finalmente, presidente, que este momento de tomar una decisión. Para que concluya. Tome, presidente, esa decisión, y le pedimos, presidente, desde la bancada del Frente Amplio, que oficie a la Comisión de Constitución para que efectivamente esa mesa técnica sobre inmunidad parlamentaria se instale y no se permita que la inmunidad parlamentaria siga siendo vista o siga siendo utilizada para la impunidad, presidente. Muchas gracias.